Bien, jóvenes, vamos a ir desarrollando la semana número 3 sobre fonología, mientras que van conectándose. Iremos repasando la teoría que está también en los PPTs del ciclo virtual, además de los cuadros que hay en la separata, ¿no? Después de las 12 preguntas. O sea, conforme ustedes van a ir conectándose, van a ir escuchando esta explicación o la resolución de alguna pregunta que ustedes tengan alguna duda. ¿Sí? A ver, partir. Ya. En esta semana 3 hemos iniciado lo que corresponde al componente de la gramática, que es componente fonológico, y vamos a partir de la gramática primero, ¿no? Entendiendo esta como un sistema de reglas que nos va a permitir a nosotros como hablantes comprender y producir los mensajes. La gramática va a tener 4 componentes, nuestra gramática: el fonológico, el morfológico, semántico y sintáctico. Hoy justamente veremos este primer componente, ¿no? Luego veremos cuáles son las clases de gramática. Son dos: la normativa y la descriptiva. Esta gramática normativa es aquella que se centra en escritura, básicamente, ¿no? Antiguamente la conocían como el arte de hablar y escribir correctamente. Esta brinda pautas para el uso correcto o adecuado de la lengua. Tenemos, por ejemplo, expresiones como ojalá haiga, y sabemos que esta forma es incorrecta, ¿no? En la flexión del verbo haber, debemos decir haya. Entonces, la gramática normativa señala, corrige de acuerdo a las reglas que brinda la Real Academia Española. En cambio, la gramática descriptiva, pues estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua. Su fin no es señalar si es correcto o incorrecto, o adecuado o inadecuado. Simplemente va a señalar qué es lo que estamos observando en esa construcción. Por ejemplo, si decimos de mi ahijado, su sobrina ha viajado a la selva, Juanito, observamos que en esta oración hay el uso del doble posesivo, una de las características justamente que hay en el español peruano, donde en la región de la selva, básicamente, ¿no? Después nos vamos a centrar básicamente en la fonología, entendiendo que esta disciplina lingüística se va a encargar del estudio del componente fonológico de la lengua, cuyo núcleo, digamos, o cuya unidad de análisis va a ser el fonema. Lo reconocemos con rayas oblicuas. Dentro vamos a observar el sonido, un sonido ideal, un sonido abstracto que está en nuestra mente y que luego se va a concretizar a través del fono, la unidad de la fonética. Entonces, el fonema se define como una unidad mínima de la fonología que es abstracto, como les decía, en la mente, y que carece de un significado, no tiene un significado cada una de su unidad, pero sí permite una función distintiva, tiene un carácter distintivo. Esas son las características. Entonces lo podemos observar entre palabras, por ejemplo, la palabra sala y pala. Estamos encerrando esta cantidad de fonemas y la S ha cambiado por la P en el otro caso, pala. Esto implica entonces
el carácter distintivo entre un par de palabras, un par mínimo. Entonces, cuando ustedes tienen que señalar la función distintiva, pues buscan un par de palabras y eligen aquella donde haya cambiado un fonema por otro. Si hay más de un cambio, ya no hay una función distintiva. Esa es la condición. Ahora, si me piden que los fonemas que van a cambiar sean, por ejemplo, bilabiales o sean palatales, pues tiene que cambiar un fonema palatal por otro o un fonema bilabial por otro. Dependerá de lo que implique el enunciado. Entonces, esta diferencia se puede dar entre fonemas consonánticos, pero también en fonemas, por ejemplo, vocálicos, ¿no? Fonemas vocálicos, la I y la E, ¿no? La I y la E. Por ejemplo, pila y pela, ahí vemos que tienen en común. Vamos a encontrar que las vocales son, por la clasificación, anteriores, ¿no? Entonces también se da la función distintiva, esta función distintiva entre fonemas vocálicos, entre fonemas vocálicos. Luego vimos la relación de la fonología y de la fonética, ¿no? La fonología pues va a tener como unidad al fonema. Recuerden que se reconoce por rayas oblicuas que encierran justamente ese sonido, ¿no? Como esta labiodental, que es la F. Por lo tanto, se relaciona con la lengua, porque es abstracta aún no se produce el sonido. Por el otro lado, tenemos a la fonética, que va a estudiar esos sonidos desde el punto de vista articulatorio, acústico, y tiene como unidad al fono, al fono. El fono es la materialización o la concretización de este fonema. Entonces, cuando ustedes observen estos corchetes que encierran a esta unidad, está refiriéndose al fono que ya se produce, ¿no?, en el habla. Al pronunciar, lo que están ustedes escuchando son los fonos, justamente estos sonidos que ya se han realizado. ¿Ven? Entonces la relación se establece de esa manera. Mientras que los fonemas son abstractos, los fonos son concretos. Uno pertenece a la lengua y el otro pertenece al habla. Para producir estos sonidos nos hemos ayudado de un aparato fonador, que además de cumplir funciones fisiológicas, cumplen también la función de producir los sonidos. Hay clases de fonemas. En esta semana 3 solamente han trabajado los fonemas segmentales, ¿no? Bienvenidos chicos, Adolfo, Angie. Estamos haciendo un breve repaso de lo que ha sido esta semana, apoyándonos de los PPTs del ciclo virtual. Les decía entonces que tenemos dos clases de fonemas. Los primeros son llamados segmentales, los cuales se presentan en sucesión. Estarían en este grupo los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. Esos grupos. En ambos casos, fíjense, también hay pues función distintiva entre ellos: lana, lona, solo, polo. Los suprasegmentales serán estudiados la próxima semana y son aquellos que básicamente actúan
simultáneamente acompañando los fonemas segmentales. En el español tenemos el acento y el tono. En cuanto al acento, vemos que se traslada de una sílaba a otra. En algunas palabras, compro, compró, hay un cambio. Ese acento es libre, variable y permite una función también distintiva, ¿no? Porque hay un cambio que se da a nivel de palabra. En caso del tono, vamos a encontrar tonos ascendentes, descendentes, horizontal, pero hay una función distintiva que se da entre los enunciados declarativos o enunciativos y la oración interrogativa directa total, como llegó. Diferente decir llegó a llegó. Entonces hay una función distintiva porque en este primer caso la oración enunciativa está afirmando y es descendente. Mientras que en el segundo hay una pregunta directa por la presencia de los signos, entonces es ascendente. Llegó, así que se produce también la función distintiva en los fonemas suprasegmentales. Por ahí conocíamos el aparato fonador, dividido en tres cavidades. La cavidad supraglótica, también la llaman superglótica, todo lo que está antes de la tráquea o de la glotis, de las cuerdas, donde están las cuerdas vocales, todo lo que está antes. Entonces, ¿qué es lo que está antes? Pues la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy un poco mal de salud, ¿no? Porque me ha afectado la faringe, justamente. Estoy con faringitis, ¿sí? Entonces, estamos reconociendo estas partes importantes que afecta, por ejemplo, la voz, ¿no? La cavidad nasal, la nariz, la cavidad bucal, ahí está la faringe, como les decía, esta pared, está la tráquea, está la glotis, el sistema vocálico también, donde, donde se va a reconocer la sonoridad, porque va a vibrar las cuerdas vocales o no. Entonces hay sonidos sordos y sonoros. En la cavidad glótica está justamente el núcleo, donde está justamente la glotis, las cuerdas vocales, tráquea, ¿no? Que es la parte central. Y todo lo que está debajo, que son las cavidades infraglóticas, van a ser justamente los encargados de elevar, por ejemplo, el aire para pues que salga por la cavidad bucal, básicamente, o nasal. Estamos hablando de los pulmones, del diafragma que impulsa, bronquios, donde está la energía aérea, ¿no? Este es el aparato fonador, como les decía, puede, por ejemplo, em, utilizarse para otras funciones fisiológicas, ¿no? Respiramos gracias a nuestros pulmones, ingerimos los alimentos gracias a triturar, por ejemplo, con los dientes o cogerlos con la lengua. ¿Ven? Entonces hay uso de estos órganos en otras funciones, pero nos interesa cómo producimos el sonido. Entonces, cuando hemos aprendido a reconocer los fonemas segmentales y básicamente en las consonantes, hemos tomado en cuenta esta ubicación de de ciertos órganos. Entonces, por acá está el perfil, ¿no? Que seguramente han visto. Las cavidades supralóticas oral se refiere a la parte bucal, boca, y nasal, nariz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cavidad glótica. Acá se observa un poco más el núcleo, donde está la glotis, las cuerdas vocales, la laringe, que es diferente a la faringe, ¿ok?
y vamos a ver cómo este elemento grande que llamamos lengua, cuerpo de la lengua, va a participar en diferentes ubicaciones, ¿no? Para producir el sonido. Entonces la puntita la llamamos ápice de la lengua, ¿no? Puede ser el dorso, postdorso de la lengua, ¿no? Parte central o posterior, que también se va a dirigir hacia algunas zonas. Tenemos por acá la nariz, están nuestros labios importantes, superior e inferior, los dientes, superior e inferior también. Y esta curvita que está en la parte superior, antes de la parte cóncava, esta es la zona de los alvéolos. Por eso vamos a encontrar fonemas alveolares, ¿no? La parte cóncava será justamente el paladar. Este paladar, que también la lengua se dirige hacia esa zona y hay sonidos palatales. Y cuando ya termina el paladar, hay una caída que nosotros cuando abrimos la boca observamos, ¿no? Antes de que pase por la garganta. Esa curvita, esa caída se le llama velo del paladar, esa caída. Entonces por acá vamos a encontrar a los sonidos velares, ¿no? Úvula, la puntita ya es la úvula. Nosotros no tenemos sonidos uvulares, al menos en nuestra lengua no lo hay, pero también lo estamos. Entonces, todo esto es importante reconocer para ahora ubicar a estos fonemas. ¿Ok? A ver, va ingresando más, ¿no? Dayana, ya ingresó. Eliana, ¿cómo están, chicas? ¿Hasta aquí está bien el repaso o me detengo para que ustedes quisieran hacer alguna pregunta? O continúo terminando esta explicación para luego resolver algunas preguntas. ¿Sí, Adolfo? ¿Todo bien? ¿Mm? Ya, entonces continúo. La clasificación de los fonemas consonánticos tiene tres clasificaciones, ¿no? Uno va a ser de acuerdo al punto de articulación. A esto también lo conocemos como zona, ¿no? O zona de articulación. Punto o zona de articulación, es decir, la ubicación donde se produce ese sonido. Entonces se refiere al lugar del tracto vocal, la de la boca, donde se produce la articulación de las consonantes. Tenemos este reconocimiento de los fonemas. Por ejemplo, vamos a llamar bilabiales a los fonemas E, B, son sonidos que están en nuestra mente, ¿sí? Entonces, un fonema puede representar, como la P representa la letra P, la M a la letra E. Pero hay otros, como por ejemplo la B, que puede representar tanto a la letra B como a la V. Esa es la representación o transcripción fonológica, ¿sí? Entonces, estos dos fonemas, este fonema, perdón, representa más de una letra. También en algún caso puede hacerlo con la W.
Las bilabiales se producen cuando nuestros labios se unen. ¿Ven? Nuestro labio superior e inferior se unen para producir estos sonidos. Podemos decir, por ejemplo, bebe, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, mamá. Entonces los bebés aprenden rápidamente a producir estos sonidos porque juegan con sus labios, ¿no? Papá, por ejemplo. Estas son las bilabiales. Nuestros labios se unen. También vamos a encontrar alas dentales. Dos, la T y la D. ¿Qué sucede con las dentales? Pues la punta de mi lengua va a entrar en contacto de este ápice con la cara interna de los dientes y se va a producir este sonido de la D y de la T. Cuando ustedes practiquen, por ejemplo, van a reconocer a la T golpeando, ¿no? Agreguen una vocal, puede ser ta, 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 to, 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 ¿no? Entonces van a ir reconociendo justamente este golpe que se da en la cara interna. Lo mismo la D, ¿no? Do, 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 da, 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 se va a encontrar con esta zona. Luego está la labio dental, labio y diente, hagan el sonido de la F, fa, fe. Entonces, ¿qué sucede con la labio dental? Pues nuestro labio inferior se aproxima a los bordes de los dientes, de los incisivos, ¿no? Entonces, por eso es que va a producir un sonido como si quisiera silbar y no puedo, ¿no? Como soplar también, ¿no? Entonces, fa, fe, ¿no? Van a producir la bien. La interdental es un fonema que se representa como un cero y una rayita que representa a la letra Z y también a la C. Pero a la C cuando está ante una I y ante una E, ¿ok? Entonces digo cine, cena, allí es interdental, zapatal. Las alveolares, ¿dónde se ubican? ¿Se acuerdan la zona de los alveolos, detrás de los dientes, esa curvita? Pues el lápiz de la lengua llega hacia esa zona. Entonces, todos estos sonidos de la L, la R, la S, esta es una vibrante múltiple, la que tiene la rayita, ra, o una N, estas son alveolares. Son 5. Ya saben, van a la zona de los alveolos. Y luego ya vienen otros fonemas cuya representación es, digamos, poco familiar, ¿no? La ñ, no hay problema, es la ñ. Palatales porque ocurre en la zona del paladar. El dorso de la lengua llega hasta esa zona. Se retrae más. Ya no puede la punta alcanzar el paladar. Y no es parte central de la lengua que va a llegar. Este fonema de acá es para la ñ. Ay, perdón, que sí. Estoy colocando lo anterior. Es para la che, ¿no? La ñ igual a ñ. Y el otro es para la che. Es un dígrafo porque son dos letras que están representadas por un fonema. Esta otra que es como una Y invertida, esta es para la doble L o L. Y esta última parece una J y una V. Este es para la Y o Y. Estas son las cuatro palatales. Entonces digo ña, cha, ya, ya. Fíjense cómo la lengua va hacia la zona del paladar. Nuestra lengua se retrae. Palatales son solo 4. Y finalmente las velares. Ya saben por qué, porque está en la zona del velo del paladar. El posdorso de la lengua llega hacia esa zona. Entonces el primero es el fonema ga para la letra G,
cuando está ante A o U. Solo ahí. A, O y U. Y luego está el dígrafo también. Dos letras que solamente puede darse con la I y la E. ¿Ok? La I y la E. Entonces, la forma de pronunciar tiene que ser, por ejemplo, gato, gota, gusano. El fonema con el que voy a transcribir va a ser con S. Digo guiso, igual. Guerra, igual. En cambio, ese otro fonema de aquí, que está con la X, representa a la letra J. Todas las palabras con J, ¿no? Que puede decir jarra, jinete, jeque, fuego, ¿sí? Con J. Pero también puede representar a la letra G, ya que a veces se confunden con el anterior fonema, pero la pronunciación es distinta. Solo cuando está ante una I y una E. Entonces, cuando digo recoge, tengo que representar, aunque se escriba con G, tengo que representarla con este fonema. Recogí también. ¿Sí? No puedo colocar la transcripción con este fonema porque el sonido no es igual. ¿Sí? Este fonema también puede representar a la letra X, siempre y cuando tenga este sonido como J. Palabras como México, por ejemplo. En cambio, esta alveolar, la S, también puede representar a la X, pero su pronunciación va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, xenofobia o xilófono. No es igual a decir, por ejemplo, México, ¿no? Entonces, sus representaciones fonológicas son distintas, ¿ok? Finalmente está este fonema K, que es para la letra K, para también la letra C, cuando está ante A o U, y al dígrafo U. Este dígrafo que está ante E y I, ¿no? Entonces digo, puedo decir queso, quiso. Entonces ya saben cuáles son sus representaciones. Este de acá es para ubicar el sonido en esa zona. Velares porque está en el velo. Palatales en el paladar. Alveolares en la zona de los alveolos. Labio dental, labio diente. Interdental está entre los dientes. La punta está entre los dientes. La Z y la C. Dentales, pues va la punta de la lengua a chocar con la cara interna de los dientes. Y bilabiales los labios. Para responder a su compañero Adolfo que me decía la pregunta 7, en la pregunta 7 hablan sobre los fonemas sonoros. Y para saber cuáles son los sonoros, tengo que trabajar la tercera clasificación de los fonemas, que es la sonoridad esta. Esta es la tercera forma, la que determina que son sordos o sonoros si es que hay vibración o no de las cuerdas vocales. Pero ustedes pueden recordarlo haciendo este ejercicio. A ver, por ejemplo, la primera clasificación, habíamos dicho, punto de articulación. Ya aprendimos eso o lo hemos recordado. El segundo
será el modo de articulación. Es decir, que estos sonidos muchas veces presentan obstrucción total o parcial de la salida del aire, ¿cierto? Por la cavidad bucal. Entonces lo que vamos a observar es que estas, estos fonemas los vamos a aprender no solamente con el modo, sino también con esta tercera clasificación, que es la acción de las cuerdas vocales o por la sonoridad o la acción de las cuerdas vocales. Lo vamos a aprender a la vez para que ustedes inmediatamente lo recuerden. Entonces, vamos a tener que van a ser, por ejemplo, sonoras, las tres primeras. Las oclusivas son 6. Estas oclusivas se les va a llamar así porque hay obstrucción total momentánea de la salida del aire en la cavidad bucal, o sea, en la boca. Entonces se vuelven unos sonidos explosivos. Entonces sería B, D, G, P, T, K. Las tres últimas, esas tres van a ser sordas. Entonces las sordas frente a las sonoras. Y se las aprenden de 3 en 3, así rapidísimo, ¿no? A ver este rosado. ¿Ya? Sonoras, BDG, sordas, PTK. Entonces ya aprenden a la vez esto. Entonces va a ser más fácil reconocer luego en las palabras para hacer el ejercicio 7, ¿no? Recuerden que estos son los sonidos, no son las letras. En las fricativas son sonidos más suaves, ¿no? La obstrucción no es total, sino es parcial. Entonces, en las 5 fricativas que tenemos, solo una de ellas es sonora. La única sonora es esta, que es la Y o Y. La única es esta. Todas las anteriores son sordas. ¿Cuáles son? La F, que era la labiodental, la interdental, que estábamos ahí viendo con ese cerito. Luego tenemos al fonema ja, que es esa velar, ¿no? Fonema ja. Y esta S, que es la alveolar, ¿no? Entonces, la biodental, interdental, velar y esta alveolar son, por ejemplo, fricativas por el modo de articulación y son sordas. La única es la Y o Y que es sonora. La fricada, que es la che, siempre es sorda. Siempre. ¿Ya? Siempre es sorda. Ahora, todas las demás, fácil, van a ser sonoras. Todas. Vibrantes, simple o múltiple, se le llama así. Ra, ra, ra o ra, está múltiple, pues va a ser sonoro. Las laterales, la L y la L, son sonoras. Recuerden que esta es la L. Si me olvido cuáles son las laterales, recuerden con qué letra empieza la palabra lateral. L. Entonces digo L, doble L. Así fácil. Son sonoras. Son sonoras. Y las nasales también son sonoras. M, N, Y. ¿Sí? Entonces ocurren la salida del aire en la cavidad nasal, ¿no? Y con esto ya tengo lo que necesito para responder mi pregunta 7. ¿Ven? Entonces me aprendo bien el cuadro
Modo de articulación. Oclusivas, fricativas, africadas, vibrantes, laterales y nasales. Pero a su vez, aprendo cuáles son las sonoras y las sordas. BDG, sonoras, PTK, sordas. Fricativas, solo la Y es sonora y las demás son sordas. La fricada siempre es sorda. Y todas las últimas, vibrantes, laterales y nasales, todas son sonoras. Esto mismo aparece aquí, solo que así juntito. Cambio de la otra manera, es más rápido ubicarlo. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a resolver la pregunta 7. Dice, los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración. Según lo mencionado en el enunciado, si conocemos la edad de las estrellas más viejas, podemos saber qué edad tiene la galaxia entera. Entonces me piden la cantidad de consonantes sordas y sonoras, ¿no? Sonoras y sordas. Entonces lo que tengo que hacer es ir ubicando, transcribiendo fonológicamente. Por ejemplo, a ver, tenemos, si conocemos, esta S, ¿es sorda o es sonora? A ver, está dentro de las fricativas, ¿no? Recuerden el gráfico. Aquí, sorda, fricativa, sorda, alveolar por el punto. ¿Ok? Entonces, sorda. Si conocemos K, el fonema K, ¿qué es? Fonema K. Sordo o sonoro. P de ga, P de ga. Sordo, ¿no es cierto? Sordo. ¿Ok? Voy contando. Conocemos por qué este fonema se representa como K. Así. Entonces está representando la C. Y así voy contando. A ver, chicos, vayan haciéndolo ustedes para ver cuál sería la respuesta correcta. Hagan el ejercicio. ¿Cuántos encontraron ustedes, chicos? Adolfo, ¿cuánto encontraste? A ver, conocemos la N descartada. La N es, por ejemplo, una nasal, que es sonora, ¿no? Conocemos. Esa C es una interdental. Y la interdental es sorda, ¿no? M.
La M, ¿qué es? Nasal, que es sonora. La S, sorda, ¿no? Porque acá es alveolar y es fricativa, ¿no es cierto? A ver, la L, que es una lateral, que habíamos dicho, las laterales siempre son sonoras. Bueno, se quedó con subrayado, usted ya sabe. Deja colocar la L. Bueno, ya. No importa que se haya sombreado también la vocal, ¿ya? Edad. Acá tengo la D y la D. Estas son oclusivas. B, D, G, P, T, K. La D está dentro de las sonoras, ¿no es cierto? Sonora y sonora. B, D, G. Sigo. Nuevamente la D. Nuevamente la L. La S, ya sabemos que es sorda. Acá hay otra S. Todas las S ustedes la pueden marcar ya. Miren. S, S. Por acá hay otra. Ahí. Más por acá ya tiene la galaxia. Galaxia. En galaxia, esta X tiene doble A. Galaxia tiene KS. K y la S. Hay doble fonemas, ¿no? Por acá había. Ya no había, ¿no? Ya. Entonces por ahí he subrayado varios sonoros. La R es una sonora. La tera también por acá. Acá se ha unido. Miren, voy a subrayarlo por aquí. La S, esta S que está pegadita a la T, es sorda. La T también, ¿no? La T es sorda porque es una oclusiva. Entonces también, ahí tengo que subrayar. La R, esta es sonora. Por aquí. ¿Ya? La doble L, que es una lateral. La L palatal. Estas son también sonoras, ¿no? La M nasal, sonora. Viejas, la B una, es una oclusiva sonora. B de ga, acuérdense. Pone más ja, la J, ja. Esa es una sorda, la sorda. Podemos, esta P es otra sorda, ¿no? P de ga, P, T, K. La D, en cambio, es sonora. La M es sonora. Más largo, ¿no? Bastante larga. Saber, saber.
sonora, la R sonora. Esta K, bueno, la D también acá ya lo vamos poniendo, sonora, sonora. ¿Qué más? La N, sonora, la L, galaxia, la G, sonora, la L, ¿ven? Entera, la N. Ya. Ahora por acá nos queda sordas. A ver qué. Esa K es sorda. Este dígrafo. La T, sorda. ¿Qué más nos falta por acá? Estas dos ya eran sordas. Galaxia, entera. Acá falta subrayar la R. Que es sonora. Y la T, que es sorda. Ya está. A ver, fíjense si algo. Acá, miren la S, sorda. Si me falta alguna, marcar, pero es cuestión de ir practicando, chicos, ¿ya? Debe de salir como respuesta la letra C. 19 eran sordas y 23 sonoras, ¿no? A ver, marco la letra C. Recuerden que aquí tienen ustedes que indicar, pero la representación es lo que tiene que considerarse, pues si no, se puede confundir, ¿ya? Ahora sí, Adolfo, ya. Ahora seguimos con Angie. El ejercicio 2 está mal la clave B, por favor. A ver, vamos a mirar qué decía el ejercicio 2. A ver, habíamos hablado de la gramática normativa, ¿no? Decía, la gramática normativa establece reglas para el buen uso de una lengua, es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. Considerando ello, señale el enunciado adecuado según esta gramática. A ver, vamos a observar algunas palabras. En la primera oración, el vicerrector había guardado su carro en aquel garaje. Estamos viendo la escritura de esta oración, ¿no? Entonces, primero que vicerrector, ay, ya tengo aquí una observación. Vicerrector, cuando la R está entre vocales, por ejemplo, esta R está entre la I y la E, se duplica. Entonces yo tengo que decir vicerrector. Allí hay una observación. Luego decía, había guardado su carro en aquel garaje. ¿Cómo se escribe garaje? ¿Con 2G o es garaje? Se escribe de esta manera, ¿no? Garaje. Esta es la forma en inglés, ¿no? Ya. A ver, en la letra, entonces, a ver, subrayo también estas imprecisiones. En la B, el eximio personaje expuso su discurso con concisión. A ver, por ejemplo, acá la palabra eximio no es con H. Ese era un error, eximio. Otro error, en esa misma oración está la palabra concisión. Entonces, concisión es con C y S nada más. Concisión.
Visión. Entonces había error. En la C, atravesaron el puente, por eso se atrasaron en su viaje. Ah, el verbo atrasar, a veces lo colocan con Z y no es con Z, es con S. Atrasaron. En la D, el Perú ya había celebrado 203 años de independencia. ¿Está bien? Ahí en la escritura no hay ninguna observación. A ver, veamos en la E. Lo esperó afuera de la 13ª Fiscalía Penal. Ah, acá en cuanto al ordinal, la RAE dice de que cuando la palabra se escribe junta, debería decir 13ª Fiscalía, o sea, el primer elemento va siempre en masculino y el segundo en concordancia con el sustantivo. Eso cuando se escribe en una sola palabra, además que pierde la tildación, ¿no? Pero si yo escribo separado, allí sí puedo mantener el mismo género en cada elemento. 13ª, por ejemplo, puedo mantenerlo de esta forma, ¿ves? En el mismo género que el sustantivo. Mantengo la tildación porque está escrita en palabras separadas. Pero si fuera junto, tendría que decir 13ª Fiscalía. Esa es la forma correcta. Entonces me queda la respuesta en la letra D. A ver, Angie, ahora sí. ¿Ya te fijaste, hija, cuál era el error? Ya, perfecto. Ahora, Adolfo, la pregunta 5. Pregunta, ya que en las 5 entre el lobo. A ver, ¿es de las preguntas de este material? La pregunta No, 9. Miss, es otro material, del material pasado, del 2024-1. Ah, ok, ok, ok. Ya. A ver, lo que pasa es que no lo puedo copiar acá para mirarlo, para que todos lo vean. Van a tener que leer. A ver, te decía, según el modo de articulación, los fonemas consonánticos laterales se articulan con la salida del aire pulmonar por los costados de la lengua de la cavidad oral. En ese sentido, señalen los enunciados que presentan función distintiva entre las consonantes. Ya. Y tú me decías por qué no era, a ver, ya que en las 5, lodo, lobo y lodo, ¿no? ¿Por qué no se consideraría? Primero que les he mencionado que tienen que buscar pares mínimos. Por ejemplo, en esta pregunta, tú tienes 5 alternativas, ¿no? Pero te están pidiendo los fonemas laterales, que es la L y la L. Solo puede haber un cambio entre esos fonemas, porque te están dando esa condición. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver vino y fino. Ahí hay un par mínimo, pero no son laterales la F ni la B. Así que descarto. En la 2, lama y llama. Allí sí, porque la L lateral cambia por la L. O sea, la doble L. Acá sí hay un par mínimo y una función distintiva entre ellos. Entonces la 2 es una de las opciones. ¿Ves? En la 3, ¿qué palabras se parecen? Pilla y pila. También en pila y pilla, la L está cambiando por la L. Solo puede cambiar, recuerden, uno por otro. Y las dos serán laterales. Entonces ya mi respuesta debe ser 2 y 3, que era la letra C. En la 4 dice lobo y lodo. Aquí no está cambiando las laterales. No es la L ni la L.
Está cambiando la B, que es una bilabial, por una D, que es una dental, ¿no? O bueno, es una oclusiva, ambas son oclusivas, ¿no? B de ga, PTK. ¿Ve? Entonces no se cumple porque me piden solo laterales y la B y la D no son laterales. Por eso lo descarto. Y en la 5 espera que la esfera gire en sentido antihorario. Puede ser espera y esfera. Tampoco había, ¿no? La P por la F. Así que nos quedaba solamente la 2 y la 3. Ahora sí lo entendiste, Adolfo. Excelente. Ya. Muy bien, chicos. De eso se trata esta consulta académica, de despejar nuestras dudas, ¿no? A veces ayudándonos de alguna pregunta del ciclo anterior, pero también de esta. Por ejemplo, a ver cuál tienen que tenga ese par mínimo. Miss, Por ejemplo, la pregunta 5 dime, podría ser también. La pregunta ¿cuál 5 hijo? de De la pregunta esta. 5 de la práctica. Ajá. Sí, justo estamos por acá, miren. Ah, ya, este es para la parte de las vocales, ¿no? Perdón. Ya, antes de las 5 vamos a practicar con la 4. Decía, según la fonología, un par mínimo constituye un par de dos palabras, o sea, un par de palabras, ¿no? Que coinciden en todos los fonemas, salvo en uno que permite distinguirlas entre sí, como es el caso de domar y tomar. Entonces, tiene el mismo número de fonemas, solo está cambiando uno por otro. Entonces, allí hay función distintiva, ¿sí? Que es lo que hemos practicado hace un ratito. Entonces dice, teniendo en cuenta lo mencionado, señala las enunciados que presentan palabras que cumplen esta condición. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la primera, a ver, selló aquel amor con un bello poema. Podría cumplir, a ver, selló bello. Mm, podría darse allí la S, la B, aunque son diferentes tipos de palabras también, ¿no? A ver, por la tildación también hay un cambio. Podríamos descartarlos también por ello. A ver, lleva una mata de tomates en su manto. A ver, ¿qué hay? No hay, ¿no? No hay nada. Mata, manta. Ahí no coincide, nada. Mm, luego, después de una fiesta, hizo una siesta. Aquí sí hay, ¿no? Fiesta, fiesta. Coincide, coincide, pero está únicamente cambiando la F por la S. Esta sí, mucho más exacta a la anterior, porque acá hay un cambio con esta tildación. Sello, bello. Está por eso puede omitirse. Vamos a ver la otra. El hijo de Luis comió un higo por la tarde. Recuerden que la letra H no tiene representación fonológica. Así que aquí está cambiando el fonema ja, J, ja, esta J, higo es por esta otra. Son velares, pero coincide la cantidad de fonemas. Así que ante esta forma se cumple en 3 y en la 4, ¿no? Porque está cambiando únicamente un fonema por otro. Exactamente en la misma, en el mismo énfasis. Fiesta, fiesta. Hijo, higo, ¿no? Descarto selló, bello, justamente el énfasis que se le está dando. Así que tengo como respuesta la letra D.
letra D. Ahora, respecto a la pregunta 5, aquí tenemos que recordar las vocales, que también tienen una clasificación. Para las vocales, nosotros tenemos que jugar, yo siempre lo digo, con nuestros brazos para aprendernos la ubicación de las vocales. Es como que estoy con mis brazos extendidos y mantengo mi izquierda y mi derecha, pero tengo que acordar, en la I se separa de la U, bien lejos, extiendo mis brazos, izquierda, derecha. Y voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando, ¿no? Entonces, voy cerrando mis brazos y voy colocando luego a la E en otro nivel y a la O. Y sigo cerrando mis brazos y en otro nivel me queda la, entre ellas, a la A. ¿Ven? Teniendo este orden, ya tengo mi clasificación. Entonces extiendo, repito, I, U, E, O, A. ¿Qué es lo que hago? Cuando pongo la A, me quedo en el centro. Entonces la voy a separar. Esta es mi central. Entonces, esta es mi central. Está en el centro, la A. Todo lo que está antes de la A, que es la I y la E, se les llama anteriores. Todo lo que está después de la A se le llama posteriores. Ay, me salió. Uy, ¿qué hice? Posteriores. ¿Cuáles son? La U y la O. Esta clasificación que estoy mencionando se le llama por el desplazamiento horizontal de la lengua. ¿Ok? También le dicen por la posición horizontal, le dicen posición horizontal de la lengua. ¿Ok? Entonces ya saben lo que tienen que hacer. El ejercicio es extender los brazos e ir cerrando. I, U, E, O, A. La A me quedó en el centro. Todo lo que está antes, anterior. Todo lo que está después, posterior. El otro, la otra forma de reconocer es ahora por niveles. Entonces, lo que hago es separar todo esto en mis niveles que hay. Y como si estuviera en un edificio, siempre les digo, un edificio, voy a acercarme hacia el paladar. Entonces, como si estuviera en un edificio. Yo vivo en la parte alta, alta. ¿Y cuáles son las altas? Pues la I y la U, ¿no? Ahí está. Tú estás en el medio de tu edificio. Estas son las medias, las medias. ¿Cuáles son las medias? Pues la E y la O. Y aquella que vive en el primer piso, por decirlo de esa manera, siempre decimos, ah, tú vives en la parte baja. Sí, esa es la única baja, la letra, la vocal A. ¿Ven? Esta clasificación se le conoce por la altura entre la lengua y el paladar o abertura, abertura entre la lengua y el paladar. Entonces recuerden esta flechita para saber que están como si tuvieran dos niveles, ¿no? Altas, medias, bajas. Altas la I y la U, medias E, O y la baja. ¿Ven? Es fácil. Ahora vamos a reconocer entre pares mínimos. ¿Qué me piden? Dice, de acuerdo con esta información, identifica las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por el criterio de anterioridad, o sea, las vocales anteriores, o sea, la I y la E. La I y la E.
Tiene que cambiar esas, ¿no? La I y la E. A ver, ¿dónde está? ¿En cuál estaría, chicos? A ver, risa y reza. Aquí no hay par mínimo. ¿Por qué? Porque está cambiando este fonema por este otro. Pero también está cambiando una vocal por otra. Entonces, hay más de un cambio. No es la respuesta. ¿Ven? No puede haber más que un solo cambio. A ver, en pera y pino, lo mismo, ¿no es cierto? Tienen la misma cantidad de fonemas, pero no hay par mínimo, porque está cambiando la E por la I, está cambiando la R por la N y la A por la O, o sea, totalmente diferente. Descarta. La letra C, guerra, gorra, guerra. Está cambiando la E por la O. La O no es, obviamente, una vocal anterior. Descartado. ¿Eh? Acá debe decir D. Debe ser D. Ya. Pica, pica y peca. Aquí está cambiando la I por la E. Aquí sí hay par mínimo. Las dos son anteriores. Esa es mi respuesta. Ahí está mi respuesta. ¿Ven? Pero voy mirando la última. Caja y cojo. Tampoco. ¿No? La A por la O, la A otra vez por la O. Tampoco. Tiene que haber la misma cantidad, repito, de fonemas y además donde uno cambie por el otro. Si me ponen la condición de ser, por ejemplo, vocales anteriores o posteriores o altos, medios, tengo que solamente fijarme en ese cambio de esas vocales. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Sí, Miss. Los demás, Valeria, Aneli, Angie, Dayana, ¿están comprendiendo? Bien, qué bueno, Anaeli. Bien, vamos a seguir viendo otras preguntas. A ver, la pregunta 6. En la pregunta 6 dice, los fonemas consonánticos se clasifican según el punto de articulación, lo que ya hemos visto. El modo de articulación y la actividad de las cuerdas vocales, o sea, esa sonoridad. En tal sentido, identifique la alternativa que contiene más fonemas fricativos. ¿Se acuerdan cuáles eran los fricativos? Ahí están, justamente. Los 5. La labiodental F, la interdental, que es la C, la Z, el fonema JA, que está velar, para la J, G, solo si está IE, o la X, si se escucha como tal, ¿no? La alveolar está S, que también representa a la S y a la X. Y finalmente la Y o Y, que es la única sonora. Estas 5 son aplicativas, entonces tengo que ahora, uy, se me va a apagar la máquina un ratito. Busqué cargador. A ver, vayan resolviendo, buscar la alternativa que contiene más fonemas fricativos.
A ver, vayan viendo esa pregunta. Vale, ya la E me dices, ¿no? Ya, vamos a ver si es la E. Ya, vamos a ver, Alexia, entonces, Valeria, que sea la letra E, me decías, ¿no? La xenofobia y el racismo. A ver, tengo esa X, la letra X, se representa con el fonema S, ¿no? Entonces puede decir que es una fricativa. Otra fricativa está la biodental, que es la F, también. Otra fricativa ya no había. Y esa I no es porque está escuchándose como vocal. Y el racismo, ahí hay otra, era una O mayúscula para ponerle una rayita en el centro. ¿Mm? Y esta S también que había, ¿no? Nuevamente. Entonces sí habían estas fricativas presentes en esa oración, ¿no? En además, pues podíamos encontrar menos. ¿Mm? Correcto, era la letra E. ¿Mm? El campo gravitatorio, descartado todo, ¿no? La aceleración, acá había uno, había otro, no había más. Aquella simetría esférica, habían tres. Los relojes, habían tres. Gregorio, ya no había.
Entonces, esta efectivamente era la que tenía 4, ¿no? Los demás tenían menos. ¿Mm? Ahí también se cuenta la X. Claro, ahí hemos contado la X, ¿no? En el caso de, o sea, en relojes, por ejemplo, el fonema fricativo es este, ¿no? Con el que se representa. En xenofobia, en cambio, no. La letra X se representa como una alveolar y es fricativa por el modo. Interdental, ahí está. Esta otra pegadita. Ya está. Ahora sí, Valeria, sí, sí, ¿estamos de acuerdo? A ver, practiquemos con la pregunta 8 y 9 también. Qué bueno, Valeria. Sí, puede ser que, claro, que haya preguntas con ese estilo, claro que sí. Sobre todo el reconocimiento de pares mínimos. Alguna que otra información teórica, pero más se da en la práctica, ¿no? Reconocimiento de pares mínimos. A ver, la pregunta 8. A ver, vamos a revisar. A ver, decía, los fonemas vocálicos se pueden diferenciar según la altura de la lengua en altos, medios y bajos. De acuerdo con lo mencionado, señala la alternativa que presenta función distintiva entre fonemas vocálicos altos. ¿Se acuerdan del edificio que les contaba, no? Entonces, los fonemas vocálicos altos, hasta la I y la U, ¿no? Tengo que buscar un par que tenga estos fonemas. A ver, dice, entre risas miraba aquellas rosas. Risas y rosas. A ver, cambia la I por la O. La O no es. Entonces, yo voy marcando primero el par de pilas, pero luego me fijo. A ver, por ejemplo.
En risas y rosa la I estaba bien, pero la O no. Ahí había error. ¿Sí? Descarto. Otro. Llevo mazamorra de pera para Iris. Pera y para. Para. Aquí la E ni la A son altos, así que descartada. En la C, peña, piña. Peña, piña. La E no es alta, la I sí, descartada. Pino, puno. Aquí la I es alta y la U también es alta. Así que ahí hay correspondencia. Mi respuesta estaba efectivamente en la letra D. ¿Ven? En la última dice sola y solo. La A y la O no son altas. ¿Ven? Entonces de esa manera vamos viendo y con, eh, con esa referencia de ubicación de las vocales, pues puedo determinar cuál es la correcta, ¿no? Voy descartando las otras opciones. Así que ya está. Me queda, me queda la respuesta en la letra D. ¿Mm? Pregunta 9. A ver, la B me dices, Valeria, vamos a ver. A ver, decía, correlaciona la columna de los pares mínimos con la de las clases por las que se oponen según el modo de articulación. A ver, la primera es lodo y lobo. Está cambiando la B con la D. B y D. Esas son las llamadas
oclusiva. ¿Se acuerdan? B de ga, P de ga. Ahí están mencionadas la D y la B. Esta por esta, ¿no? Tienen que reconocer cuáles son las que están cambiando, ¿no? De repente mejor solamente marco la consonante. Ya. Ahora, así, ají. Así, así, ahí está. Ají. A ver, cuando representamos esos fonemas, esta de acá es de esta manera, ¿no? Y la J, ja. Esas son las fricativas, ¿no? La alveolar S es una fricativa y el fonema ja también, ¿no? Otro. Nato y ñato. N y la ñ. Ambas son nasales, ¿no? Y la última, lana y llana. L, L. Son las laterales. Ay, se cambió. Son las laterales. Ah, la respuesta estaría en la letra B. Que hayas puesto. Sí, Valeria, es correcto. Muy bien. Así como vamos reconociendo cada uno. A ver, otra vez correlacionar ahora en la pregunta 10.
En la pregunta entonces 10, a ver, decía, según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos del castellano se clasifican en altos, medios y bajos por la posición horizontal de la lengua en anteriores, centrales y posteriores. Según indicado o lo mencionado, indica la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de palabras con la clasificación de sus vocales. A ver, diente. En diente observo a la I y a la E presentes, ¿no? Todas estas vocales, I, E, ¿y qué tienen en común? Que todas son anteriores, ¿no? Todas son anteriores. A ver, justo la U y la O, que tienen en común que las dos son posteriores. E, O, tienen en común la E y la O, está en el medio, ¿no? Por la altura son medias. Entonces me queda la última, huir, la U con la I, son vocales altas. Tengo mi respuesta. Tendría que ser la letra A. Letra A. A ver, veamos ahora la pregunta 11. A ver, en esta pregunta 11 dice, los fonemas consonánticos se clasifican según el modo de articulación, el punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales. O sea, los tres elementos, ¿no? Recuerdan que por el punto nos referíamos al lugar. Ahí eran bilabiales, eran alveolares, dentales, interdentales, etc. Por la sonoridad se está refiriendo a la acción de las cuerdas vocales. Es decir, si son sordas, cuando no vibran, y si son sonoras, porque hay vibración de las cuerdas vocales. Y por el modo, si son oclusivas, fricativas, laterales, nasales, etc. Entonces dice, considerando estos criterios, identifique la opción que diferencie los rasgos. Piden que diferencie. La opción que diferencie los rasgos fonológicos presentes en el par mínimo. Pela y pela. Entonces yo tengo que observar la L está cambiando aquí.
Está la L, esta L por esta N. ¿Ven? Entonces, pela y pena. A ver, ¿qué tienen en común pena y pela? Inmediatamente puedo observar que la L y la N, lateral, a ver, y nasal, son lo que los diferencia, ¿no? Porque ambas son por el modo de articulación. ¿Qué tienen por igual? Que ambas son sonoras, o sea, tienen igual sonoridad. Esa lateral es sonora y la otra N también es sonora. Otro rasgo que tienen por igual, la L es una alveolar por el punto de articulación y la N también. Entonces, por el punto de articulación, ambas son alveolares. ¿Ven? Eso es lo que tienen en común. Igual por eso, ¿no? Los dos vibran, ambas son sonoras y por el punto ambas son alveolares. ¿Qué los va a diferenciar? Los diferencia el modo de articulación. Una era lateral y la otra era, la N es una nasal. Esa es una diferencia. ¿No? Sí, ¿no? Voy a poner una rayita ahorita. Entonces, eso es diferente. Eso diferente era el modo de articulación. Son distintas. La L es lateral y la N era nasal. ¿Ven? Entonces, eso es lo que me pedían. Diferencia. Me queda como respuesta solo tres, ¿no? La letra D. Bien. En la pregunta 12 vemos la representación fonológica. Entonces, la palabra conexión, ¿cómo debe de representarse? Por ejemplo, la transcripción fonológica para esa C que tiene sonido K, sería conec, esa X se pronuncia con dos fonemas, KS, ¿no? La X puede representarse por esos dos fonemas. Conexión. ¿Sí? Enriquecer. ¿Cómo se dice? Enriquecer. En igual, ri, pero ahí tengo que poner una rayita en la parte superior porque es una vibrante. Es una vibrante múltiple. Enrique. Ahí vamos a poner una interdental y ser. De la rayita. Ahí, ¿no? Y otra rayita para la interdental. Enriquecer. Aquiescencia. La palabra está larga. A, y es aquí, aquí,
Aquí, recuerden que el dígrafo Q se representa por la K, luego viene la I, la E, como más decía aquí, sen, aquí está la S, cencia, ahí hay una C, así que hay una interdental, ten, otra vez otra dental, ya. ¿Mm? Para poner la línea más delgadita. Ya, entonces tenemos interdental, interdental para la C, estaba aquí, ¿no? Ya está. Zapatilla, otra vez la interdental. Zapati, ¿cómo hago la? Voy a dejar espacio ahí. A ver, vamos a poner esta doble L, se representa como una Y invertida, ¿no? Vale, así, ¿no? Zapatilla. Subvencionar. Subvencionar. Así sería, ¿no? La transcripción fonológica. Esa sería la forma de transcribir todas estas palabras con los fonemas que les corresponden, ¿no? Bien, vamos a pregunta, nos falta resolver, ya tenemos poco tiempo. Todo el repaso que hemos hecho. A ver, la pregunta 3 y la pregunta 1. Usar un tiempo para que puedan ingresar nuevamente y mirar. A ver.
Vamos a ver qué decía la pregunta número 3. Los fonemas segmentales del español se dividen en dos grandes grupos, vocales y consonantes. Considerando ello, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Hay un cuadro final en este PPT que les puede ayudar a reconocer la diferencia entre vocales y consonantes. Primero, que las vocales presentan salida libre del aire por la cavidad bucal, mientras que las consonantes tienen obstrucción, ya sea total o parcial. Entonces, salida libre, aquí hay obstrucción. Las vocales siempre serán sonoras, todas vibran. En cambio, las consonantes pueden ser sordas, hay algunas que no tienen vibración y otras sonoras. Otra diferencia es que las vocales constituyen el núcleo de una sílaba, es el elemento principal. Y las consonantes solo acompañan al núcleo. Por eso pueden ser márgenes silábicos, antes o después de la vocal. Y finalmente, las vocales carecen de ruido audible, se bastan a sí mismas. En cambio, las consonantes presentan ruido audible, acompañados de. Entonces, tomando en cuenta estas diferencias, la tercera pregunta, podríamos determinar si es verdadero o falso cada uno de esos enunciados. Por ejemplo, a ver, las vocales se articulan sin obstáculo a la salida del aire pulmonar. Así es correcto. Hay salida libre. 2. Las consonantes presentan obstáculo a la salida del aire pulmonar. Sí, hay obstáculo u obstrucción, puede ser total o parcial, que también es verdadero. 3. Las vocales no son imprescindibles en la formación de una sílaba. Falso. Al contrario, no puede haber una sílaba sin la presencia de una vocal, ¿no? 4. Tanto las vocales como las consonantes pueden ser sonoras o sordas. Falso. Las vocales son solo sonoras. Son sonoras. Las consonantes sí pueden ser sonoras y sordas. 5. Las consonantes siempre son imprescindibles en la formación de sílabas. Falso, porque puede haber una sílaba sin que haya alguna consonante. Por ejemplo, aéreo. La A forma una sílaba, la E forma otra y no están acompañadas por consonantes. Así que tomando en cuenta esto, la alternativa correcta era la letra E. Letra E. Y vemos ahora la última pregunta. La pregunta 1.
Veamos entonces en la primera pregunta, considerando los criterios fundamentales de la gramática, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a ella. Número uno. ¿Sus componentes son el fonológico, morfológico, semántico y sintáctico? Sí, verdadero, ¿no? Eso es correcto. La gramática normativa estudia y describe el funcionamiento de las lenguas. No describe. Se ve una cantidad de reglas que precisan justamente el uso correcto de ella. Descartado. 3. Todas las lenguas naturales, no ágrafas y ágrafas, poseen gramática. Sí, verdadero. Todas las lenguas en general poseen una gramática. Y la última, el componente fonológico presenta como objeto de estudio a los fonos. Esto es falso. El componente fonológico tiene como unidad de estudio al fonema y la fonética a los fonos. La respuesta correcta estaba en la letra A. Letra A. Bien, chicos, con esta última pregunta hemos podido aprovechar al máximo esta consulta académica. Espero que los haya ayudado, los que se conectaron temprano y los que pueden observar el video también para despejar sus dudas. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Buenas noches.